Buenas, buenas, ¿cómo les va? Llegamos al día viernes, bienvenidos a la primera edición de DTV. Soy Verónica Benaim y voy a estar acompañándolos junto a mis compañeros en esta edición de finalización de la semana. Llegamos al día viernes, pero también llegamos al acuerdo tan esperado con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, en una emisión de manera nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este esperado acuerdo por el cual el gobierno estuvo trabajando en una semana muy intensa, que en esas negociaciones con el staff del FMI estuvieron participando no solo el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, sino que también estuvo el jefe de gabinete Juan Mansur, estuvo también durante todo el día de ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y bueno, obviamente hubo trabajo del Gabinete Nacional, en su momento el canciller también Santiago Cafiero. Vamos a estar repasando de qué se trata este acuerdo que logró Argentina, con algunas cuestiones que tomó el Fondo Monetario Internacional de la propuesta del Ejecutivo y otras que el FMI terminó imponiendo. Pero no estoy sola, les decía, estoy con mis compañeros, estoy con José Di Mauro. Hola José, ¿cómo te va? Hola Verónica. Gracias a Dios es viernes. Sí, pero gracias qué viernes. a Dios. Gracias a Dios es viernes y bueno, le podemos decir y también ya tenemos un acuerdo. Gracias a Dios, justamente porque sí, a lo largo de toda la semana se habían escuchado voces alertando sobre que alertaban ante la posibilidad de que no se llegara finalmente a un acuerdo. Anoche, bueno, las reuniones eran febriles, bien decías que en la Casa de Gobierno se trabajó hasta tarde. Se sabía que hoy era un día clave porque estaba uno de los vencimientos, el primer vencimiento del año, y que lo que se fuera a hacer con eso iba a indicar la senda de si llegábamos a un acuerdo o no. Se especulaba con que solamente hoy se pagaba o no se pagaba, pero no que se anunciaba finalmente el acuerdo, que fue lo que finalmente se acordó y se estableció. Y bueno, no solo se pagó este primer vencimiento, que es de 431 millones de dólares. Va a haber otro vencimiento, el primero, el martes que viene. Marzo. Sí. El martes hay otro. Y en marzo ya viene otro, sino que también, como dice José, se mostró el gobierno nacional cuál es el acuerdo en sí, en su totalidad, con el Fondo Monetario Internacional y por qué nos importa a nosotros, además de por ser ciudadanos argentinos, y vamos a ver cómo nos impacta esto. Nos importa también en la materia parlamentaria porque ese acuerdo es el que tiene que venir al Congreso de la Nación para ser ratificado por las dos cámaras de este Parlamento. ¿Qué tal, Giorgetti? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal, José? Un gusto estar aquí con ustedes. Como decías vos, esto involucra de lleno al Congreso de la Nación, así lo anunció el presidente. Una de las primeras cosas que dijo en su cadena nacional esta mañana, donde adelantó este entendimiento con el Fondo Monetario, es que efectivamente, tal como el oficialismo se había comprometido, va a pasar por el Congreso. Habrá que esperar los plazos, porque por allí algún oficialista se entusiasmaba con que pueda ingresar en extraordinarias. Eso requeriría de una ampliación vía decreto del temario. Luego Guzmán, cuando dio detalles más certeros sobre cómo están las negociaciones, dijo que restan varias semanas, dijo, todavía de negociación y de trabajo fino en detalle de lo que son los memorandos de entendimiento con el fondo. Entonces uno empieza a suponer que los plazos se estiran un poco y que quizás el acuerdo final no termine llegando en febrero, sino un par de meses más adelante. Claro, porque hay que ver qué significan las varias semanas que todavía faltan de trabajo del Ministerio de Economía. Claro, porque, Marcos, una pata importante de este acuerdo es la ratificación de las dos cámaras del Congreso de la Nación, pero también la otra pata es la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, se tienen que dar... Son organismos, digamos, o son estados partes que conforman este organismo internacional. Entendimiento con el staff, ese entendimiento tiene que pasar por el Congreso y después el directorio tiene que ratificarlo. Esa es la ruta que ha trazado por lo menos el Ejecutivo esta mañana, algo que vienen comunicando ya hace tiempo que iba a ser la intención, pero ese texto final que debe ratificar el Congreso todavía está en elaboración. Lo que se anunció hoy es que se ha llegado a un acuerdo en cuanto a los números y generalmente y macroeconómicos
más precisamente. Un acuerdo que tiene un programa de trabajo de 2 años y medio y que básicamente lo que pretendía el gobierno argentino era que la reducción del déficit, que era uno de los puntos más ríspidos entre el Ejecutivo, el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional, se termine de llevar a cero en 2027. Finalmente ahí la pulsera la termina ganando el Fondo Monetario Internacional porque queda en 2025. ¿Qué es lo que negocia a favor el gobierno argentino? Es que el déficit pretendido para este 2022 sea de 2,5% y no del 2% como estaba pretendiendo el organismo que preside Kristalina Georgieva, y que, bueno, esto hace que de cara a los próximos años, en 2026 recién el déficit se logre ajustar a el 0%. Claro, justamente, bueno, se había, recordemos, el gobierno que quería en 2027 establecer ese déficit cero. Bueno, finalmente, acá tiene mucho también lo que es la retórica, cómo explicar el acuerdo, cómo el presidente bien temprano y después el ministro de Economía y el jefe de gabinete también establecieron que, bueno, que no se había cedido nada, que todo era, no se habían cedido en las cuestiones claves que era lo que son el discurso oficial, que es no recortar a jubilados, no hacer reforma laboral, se puso hincapié en esa cuestión. Que son también temas importantes para el Congreso, porque claro, lo que informó el gobierno es que efectivamente esas iniciativas no van a venir al Congreso. Claro. No va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional. Promueven la inversión de obra pública, dijo también, no nos impone llegar a déficit cero. Claro, no es ya, pero en realidad se habló de un déficit 0,9 en 2024. Claro. Que hasta ahí llega el plan, 2 años y medio. Después le queda, bueno, pero es más o menos... Y eso ya es otro gobierno, además. Claro, eso habla de una especie de estabilidad, al menos de este gobierno durante los mandatos, y que esto tocaría a un nuevo gobierno si es que hubiera en las próximas elecciones o si renueva, digamos, el presidente. Un nuevo mandato. Un nuevo mandato. Totalmente. De quién termine siendo, bueno, quedará también cubierto o atravesado de... Claro. Y por otro lado, en cuanto también a parte del acuerdo, hoy Martín Guzmán destacó el plan inflacionario, ¿no? O sea, la política antiinflacionaria que pretende Argentina tener y la política de precios. Claro, justamente que, bueno, finalmente tenemos un plan. Que era lo que tanto se reclamaba, bueno, está ahí, y si se quiere es el plan plurianual, que son 2 años y medio, que siempre preguntábamos a ver cuánto es que iba a durar el mismo, bueno, es 2 años y medio. Veremos si se transforma realmente en un plan plurianual que desemboque en el Congreso. Finalmente no. Seguramente lo que se va a tratar, y ya lo anunciaron hoy, el ministro de Economía en su referencia cuando le preguntan puntualmente, y dice, bueno, que el tema se va a tratar en el Congreso y justamente tiene que tratarse la carta de intención. Ahí se va a ver la letra chica de lo acordado. Y seguramente, bueno, se va a llegar a un entendimiento porque no hay otra alternativa y la oposición ya ha dicho que está dispuesta a hacerlo. Exactamente. Acuerdo razonable, dijo Martín Guzmán, que el que se logró alcanzar entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Dijo que era el mejor acuerdo posible y aparentemente por las repercusiones que empezaron a aparecer inmediatamente después de escuchar al presidente Alberto Fernández, después de escuchar a los funcionarios argentinos, hubo un visto bueno, ¿no? Veíamos vamos a estar repasando a lo largo de esta primera edición de DTV las expresiones que hicieron los legisladores en sus redes sociales, pero por lo general, por lo que uno pudo ver, había un gran apoyo, digamos, al menos a esta manera concreta ya de tener algo sobre la mesa que pueda y permita al país avanzar y discutir en otros términos y sobre todo, bueno, proyectarse en
función de lo que ya se sabe que va a suceder económicamente. Pero también quien estuvo manifestando sus expresiones en distintas redes sociales y también en lo que tiene que ver con un comunicado es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que, como les decía, ayer estuvo trabajando durante todo el día y formó una parte importante de estas negociaciones que ha tenido el Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Marcos, ¿qué decía Sergio Massa? Como bien vos decías y señalabas, el propio ministro Martín Guzmán se encargó de señalar la participación del presidente de la Cámara de Diputados en las negociaciones, que una vez que se conocían los avances de parte del Ejecutivo, emitió una opinión sobre lo que logró el Gobierno Nacional. Dijo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados: es una muy buena noticia para el país, el acuerdo genera confianza dentro y fuera del país, la deuda como estaba era un problema, el acuerdo es una solución. Esta fue la primera definición de Massa después de conocido los primeros números, el avance del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Segunda consideración, tenemos un acuerdo que no impone ni condiciona. Defendimos la reactivación económica, un punto importante que señaló el gobierno, el tema de mantener y sostener el crecimiento y la reactivación económica. Con este acuerdo vamos a poder seguir el camino de la recuperación y el crecimiento. En esto se sostiene la idea del gobierno de que el acuerdo viene a solucionar un problema que tenía el país sin afectar el crecimiento económico que se registró el último año y que pretende en las proyecciones sostener para este 2022. Sí, ahí hablaban un poco de, lo escuchaba Martín Guzmán hablar en este crecimiento, cuando dicen sin afectar, habla un poco de lo que es las obras de infraestructura, lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, bueno, tratar de no tocar justamente, que era un poco lo que pretendía el gobierno nacional hacer. Decía, bueno, yo tengo la intención de, de tratar de saldar todo lo que podamos económicamente, pero no me toques el crecimiento que en un contexto donde empezábamos a reactivarnos, sí, ¿no? Y la inversión y la obra pública, algo que estuvimos hablando también durante esta semana cuando hablábamos de aquel proyecto de Cambiemos de la participación pública-privada en la obra pública, que al final nunca se terminó desarrollando porque ahí aparece el acuerdo con el fondo y el fondo exige algunos ajustes, y entonces la obra pública fue uno de los primeros lugares en donde decidió ajustar el gobierno de Cambiemos. En este caso, la idea de Guzmán ha sido siempre en los presupuestos, en todas las participaciones que ha tenido aquí en la Cámara de Diputados, sostener la obra pública como parte del crecimiento y de la inversión. Vamos con la última placa, la última manifestación, consideración del presidente de la Cámara de Diputados. Una vez conocido el acuerdo, el país tenía un ancla en la deuda heredada. Necesitábamos este acuerdo para tener más sustentabilidad. Confiamos que la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo. Importante mensaje también de cara a lo que tiene que pasar aquí en el Congreso del debate de este acuerdo. Un mensaje también para la oposición y lo que espera el oficialismo que se dé en el Congreso, que es un apoyo por parte de los bloques opositores de cara a lo que se ha sido este acuerdo alcanzado por el Ejecutivo Nacional. Y mientras esperamos también las repercusiones, todavía falta la de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se reunió inmediatamente este mediodía. Las autoridades de los partidos que componen el Frente Juntos por el Cambio o el Frente Juntos a nivel nacional para marcar su postura. Si bien algunos diputados del radicalismo salieron a expresarse a través de Twitter, todavía faltan escuchar las voces de los legisladores del PRO, por ejemplo, como así también los de la coalición cívica. Y en este momento estaba viendo que parece que ya tuiteó el titular del bloque de los radicales, Mario Negri, así que vamos a estar también repasando todas estas repercusiones. Sí, hay que tener en cuenta también que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se iba a reunir hoy para tratar el tema de la marcha del martes contra la Corte Suprema. Claro. Se esperaba que iban a emitir un comunicado seguramente. Bueno, obviamente esa reunión quedó postergada y bueno, terminaron realizando un Zoom del que tomaron parte Levi Sellati, Luciano Laspina y otro economista más, ahora no lo recuerdo, pero bueno, hay otro economista más. ¿Lacunza? Lacunza, sí, claro, justamente el último ministro de Economía que tuvo Mauricio Macri. Bueno, y se espera que emitan un comunicado a partir esta misma tarde sobre esto. Pero ha sido muy clara la aparición de los radicales casi al instante después de conocida la noticia.
Sí, llamó la atención, ¿no? Con un gesto, para mí, para mí, elaborado por parte de los radicales. Ya se empezaba a conocer la noticia, tenían la información de lo que se iba a anunciar. Y Gerardo Morales me parece que se ha desmarcado rápidamente del PRO, tal cual sucedió en la conferencia aquella de Guzmán, cuando los radicales motivaron la participación en esa conferencia y el PRO tuvo otra posición. Me pareció, por lo menos la realidad es que los radicales han sentado posición positiva rápidamente en un gesto de apoyo al acuerdo, y del PRO todavía no conocemos opinión. Totalmente, porque sí. estamos esperando ese famoso comunicado. Pero les decía que tuiteó ya Mario Negri, un referente importante en el Parlamento. Él habla de este primer entendimiento, dice, con el FMI evita el default. Y acá me quiero detener un poco, porque por los análisis que hacía el Gobierno Nacional, decía, bueno, si no llegamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no entramos inmediatamente en default. Hay una instancia previa a esto. Claro, justamente. Esto nosotros tenemos experiencia en la materia, no podemos dar máster, Argentina realmente puede dictar cátedra sobre el tema, y claramente hoy se especulaba de qué es lo que iba a pasar. Justamente cuando se anunció que iba a haber una reunión del directorio del Fondo Monetario hoy por la mañana, claramente se sabía que, bueno, no se iban a reunir para ver qué pasaba si Argentina no pagaba. Claramente se sabía que iba a pagar Argentina. No se sabía si finalmente se iba a anunciar hoy el acuerdo, esa fue la gran novedad de hoy, pero si no pagaba Argentina, ¿qué es lo que pasaba? No pasaba nada inmediatamente. O sea, nada que no hayamos vivido en otras épocas. Claro, esto te pasa que se alargan los tiempos, Tiene un periodo de 6 meses, ¿no? Que entra como Sí. O sea, hasta que en un momento dado dice el fondo, no pagaron, bueno, punto, ya está, hasta acá llegó, bueno, y mientras tanto se te van acumulando los vencimientos no pagos, porque si no pagamos esto no íbamos a pagar los otros, y todo esto había crecido a partir de los pronunciamientos de algunos dirigentes que fueron, por ejemplo, Leopoldo Moró, que es diputado del oficialismo, está el director del Banco Nación, Lozano, y entonces, bueno, muchos pronunciamientos, un grupo de diputados que veremos que responden a los movimientos sociales que también se habían planteado, marcado territorio respecto de a favor de un no acuerdo, un respaldo al no acuerdo. Seguramente hoy no hablarán sobre el tema y terminarán alineándose porque, bueno, se espera que el oficialismo, todo el mundo está atento a qué dirá la oposición, pero también hay que estar atentos a qué postura mantiene el oficialismo, si es homogéneo respecto del acuerdo. Y seguimos repasando, entonces, dice, de alguna forma, Mario Negri dice, nosotros desde Juntos por el Cambio no damos golpes bajos porque está por delante el país, se compromete el futuro de muchas generaciones de argentinos. Si el Poder Ejecutivo Nacional tiene una carta de intención avanzada con el fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias, esto creo que vos lo habías resaltado, Marcos, exacto, o bien esperar a marzo. Nosotros estamos esperando en el Congreso, dice Mario Negri, que, bueno, es uno de los referentes de peso del espacio político Juntos por el Cambio, y sobre todo aquí también con su papel en la Cámara de Diputados. Importante que lo mencione el presidente de la bancada radical, el tema de que pueda ser incluido en extraordinarias. La oposición tampoco descarta que se llegue al periodo ordinario después del 1 de marzo y se comience ahí, como decíamos antes. Guzmán, en su intervención de esta mañana, advirtió que restan semanas de trabajo todavía con el FMI para la redacción final de lo que deberá llegar al Congreso. Entonces, tampoco se descarta que definitivamente llegue después del 1 de marzo, ya con el periodo ordinario empezado. No hay una urgencia en ese sentido de parte de la oposición tampoco, como expresa Mario Negri. Sí, además, bueno, veíamos ya las expresiones del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero resta conocer, o se está esperando también, las expresiones de la titular de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy, hace unos minutos nada más, me decían, está volviendo de su viaje a Honduras, donde estuvo allí en la asunción de la nueva presidenta de ese país, por lo que seguramente habrá algún tipo de respuestas cuando pise el suelo argentino, pero en principio lo que se puede conocer por la información que circulaba por estas horas en Casa Rosada es que el presidente Alberto Fernández se había comunicado con Cristina Fernández de Kirchner durante estos días que ella estuvo fuera del país. Sí, y de hecho la mencionó Guzmán, evitó le la agradeció respuesta. También, dijo ¿no? que fue parte de cuando resaltó las partes intervinientes del Frente de Todos en las negociaciones,
mencionó obviamente la figura del presidente, la figura de la vicepresidenta, la figura del presidente de la Cámara de Diputados como las tres partes importantes de la negociación. Es decir, según la versión oficial del ministro de Economía, Cristina Fernández de Kirchner estaba al tanto de las negociaciones. Después lo que resta saber es qué opina sobre el acuerdo. Uno entiende que si el gobierno avanzó es porque todas las partes del Frente de Todos, por lo menos las partes mayoritarias, estaban de acuerdo. Y para vos que estás del otro lado y querés saber de qué se trata este acuerdo que logró Argentina en el día de hoy con el Fondo Monetario Internacional, tenés que escuchar a José Di Mauro, que te va a contar de qué se trata. Lo sé todo. Lo sabes Respecto al todo, acuerdo. yo ya sé que lo sabes todo. Sos como el libro gordo de Petete del Parlamento. No es así, pero bueno. Vamos al caso de, recordemos, la dinámica de esta mañana fue a las 10 de la mañana, puntual, y para hablar, tratándose del presidente hay que destacar ese detalle, fue muy puntual, fue muy concreto respecto del 4 acuerdo. minutos y medio duró el mensaje. Sí, bastante. Y terminó a las 10:08 la exposición. Inmediatamente después, desde el Palacio de Hacienda, lo esperaban el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Mansur, que ya me dicen que se fue a Tucumán. Se fue a Tucumán. Inmediatamente después de eso salió de Casa Rosada Sí. y parece que ya se fue a Tucumán. Que tuvo mucho protagonismo, arrancó Sí. pegándole a la oposición, como corresponde en el oficialismo, recordando de quién es la deuda, dijo, e inmediatamente después un moderado Martín Guzmán dio detalles, no dio todos los detalles, habrá que esperar a ver qué después, y después respondió preguntas de nuestros colegas respecto de este acuerdo que él estableció claramente, después de dar una amplia introducción sobre el tema, que establece 4 bloques sobre los que especifican claramente de qué se trata. Es el bloque fiscal, el bloque monetario y financiero, un tercer bloque que es la inflación clave en este tema, y bloque externo y política cambiaria. Son esos los ejes de este acuerdo que, bueno, en el bloque, vamos al primero de esos bloques, es el bloque fiscal, y busca establecer una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación. Estas son las palabras que hacía enfáticamente, trataba de dejar claro para adentro y para afuera, bueno, cuál es que el gobierno no había retrocedido respecto del acuerdo con el fondo. Bueno, el Estado podrá tener un rol moderadamente expansivo con el gasto en términos reales creciendo en forma moderada. Porque Ahí esto está el fue, detalle. claro, porque esto fue básicamente uno de los grandes problemas y discusiones que se daba entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno nacional decía, bueno, no queremos que el Fondo Monetario nos diga a nosotros cómo tenemos que realizar la reducción del déficit en un momento de crecimiento, lo queremos de manera escalonada, sin presiones, sin apuro, y me parece que fue la gran victoria en ese punto, ¿no? Claro. Lograr que no sea el Fondo Monetario Internacional quien le diga políticamente qué hacer, cómo manejar el país, sino que sea el mismo gobierno el que proponga las medidas en ese punto. Todos sabemos que en última instancia se termina haciendo lo que quería el fondo, en definitiva. Y que en última instancia el fondo sabe bien que vamos a hacer lo que pueda la Argentina, en definitiva. Pero el gran triunfo del gobierno pasará por dialégticamente imponer que no se cedió. Tal cual. Y acá justamente... Sobre todo para los duros, ¿no? Para el sector más duro del oficialismo. Claro. Sí. Los mensajes sobre todo van para adentro, hacia adentro en este caso, no para la oposición. La oposición es ahí el punto donde sale lo de Gerardo Morales, que bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo de la deuda que tomamos. Y bueno, y acá justamente en este ítem, el segundo ítem, el ministro de Economía señaló que bueno, se logró tener que la Argentina pueda llegar a un acuerdo sin que haya políticas de ajuste. Esa es la clave. Esa es la palabra clave, ¿no? Claro, ellos hablan de que todo este debate. Ellos hablan de que no hay una política de ajuste, pero uno sabe que al reducir el déficit, en algún lado tenés que empezar a tocar. De algún lado lo tenés que recortar, obviamente. Sí. De hecho, lo menciona el comunicado del FMI. Claro. Menciona justamente. el lugar en donde va a estar el recorte, que es los subsidios energéticos. Exactamente. Y Y cuando esto, bueno, lo vamos a seguir analizando, pero que haya recortes en los subsidios energéticos pero no significa que no se un aumento de tarifas de cara a los próximos. Que es algo que de hecho ya se viene anticipando desde el propio oficialismo.
Bueno, al mismo tiempo se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una Argentina que se recupera. Esos son los términos del ministro de Economía. Y acá son los números clave y fueron los primeros números puntuales y esperados que dio el ministro de Economía hoy. Decía, bueno, para 2002 el déficit fiscal primario será del 2.5 del producto, sí. Para 2023 el 1.9 del producto y para 2024 0.9 del PBI. Justamente, y ahí es lo que mencionábamos antes. El fondo quería que para 2025 nosotros llegáramos a déficit cero. El gobierno tironeaba para llegar a 2027. Finalmente, 2025 te lo debo, pero si llegamos en 2024 al 0,9, bueno, claramente. Y 2024 será la nueva administración que podrá seguir esta o podrá ser de la oposición, y eso es lo que se espera. 2026 dicen que sería el 0 ya 0,0, digamos, ya la reducción a 0, pero bueno, habrá que ver porque esto es un programa de 2 años y medio que seguramente en el camino tendrá retoques, ajustes, nuevas discusiones, me imagino, ¿no? Pero totalmente, claro, esto ahí están las revisiones trimestrales que ahí podemos ir acomodando las cosas. Bueno, seguimos con el bloque fiscal, ¿no? Mejor focalización de los recursos del Estado y una expansión de la inversión pública para generar más capacidad productiva. En esto se va a respetar, decía, la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, eso lo dijo Guzmán puntualmente, hizo mucho hincapié, hoy se mencionó varias veces el tema, para darnos más ventajas en aquello que nos puede dar más valor y nos puede permitir una mayor integración al mundo. Y bueno, ese tema, o sea, la economía del conocimiento es clave para ¿qué es lo que necesitamos? Dólares, señores. Claro, así para que generar divisas. Vamos por eso. No solo de soja recaudamos, necesitamos más todavía. Se trabajará para fortalecer la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión y disponer medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. Aquí es un punto importante. Aquí está una de las últimas apariciones de Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre que el préstamo con el FMI lo paguen los evasores. Lo hizo públicamente. No sé si no fue el discurso que estuvo con Lula da Silva y con el presidente Alberto Fernández, donde mencionó este punto en especial. Esto vendrá acompañado por algún blanqueo. Bueno, todo gobierno tiene su blanqueo y probablemente sea acompañado por eso. Y bueno, y esta última parte de la atacarlos. Es una de las políticas desde que entró el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Ha habido proyectos. Es un debate, creo que es un debate mundial el tema de dónde están los dineros, digamos, informales. Exacto. ¿Dónde están? ¿Cómo hacen los estados para conseguir volver a pasarlos al sistema formal? Incluso claro, hasta, bueno, una de las medidas que se tomó con respecto a la exportación de carne el año pasado para frenar un poco ese desvío de dinero, hablan de un rulo, ¿no? Las exportaciones, que lo que generaba era una pérdida de divisas que no estaban en el éter, digamos. Y un elemento clave también en esto es no solamente los paraísos fiscales. Cuando hablamos de los paraísos fiscales, pero también tenemos que tener en cuenta la plata que está bajo el colchón. Claro. Y esa plata, para conseguirla, que es mucha plata, tenés que restablecer la confianza. Entonces ahí reaparece. Pero no la pongan abajo del colchón, pónganla en la tierra. Entiérrenla, háganme caso. Entiérrenla, o hagan como Karina Jelinek. Hola, ¿qué tal, AFIP? No hagan como Karina Jelinek, que totalmente no se la den a nadie. No la pongan abajo del colchón porque en este país no es muy seguro tenerla abajo del colchón. No, hay menos ahora. Bueno, vamos al segundo bloque. Al segundo bloque de las medidas, es el bloque monetario y financiero, y es una reducción gradual pero decidida de la asistencia monetaria realizada del Banco Central al Tesoro. Esto es clave. En 2021 el financiamiento monetario, esto lo dijo Guzmán, al Tesoro fue de 3.7 del PBI, o sea, ya fue relativamente bajo. Y venía del 7.3 del peor año, lo mencionó, del año de la pandemia. De eso veníamos. Ahora se llegaría en 2022 al 1% del producto, en 2023 el 0.6% y en 2024 cercano a 0. El 0 te lo sigo debiendo, pero cercano a 0 ya eso compramos. Posible.
Totalmente. Claro. Y la idea Lo más cerca posible. es poder converger en una situación en la que no haya más financiamiento monetario sistemático del Banco Central. Esto lo dijo Martín Guzmán, financiamiento del Banco Central al Tesoro, sino que la oferta monetaria se pueda mover de una forma constante con la evolución de la demanda de nuestra moneda sin presiones adicionales sobre el tipo de cambio y la inflación. Después se acordó un marco objetivo, tasas de interés reales que redunden en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda por los activos de la moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera. La pregunta es si se logrará esto. Eso, ahí es fundamental la inflación, digamos. Claro. Si no, va a ser imposible que Claro. la tasa de interés le gane a valores Habrá reales. que verlo, pero bueno, es un elemento, el tema de las tasas a la que el gobierno recién en los últimos tiempos estuvo echando mano. Bueno, el sistema financiero, está la reconstrucción del mercado de deuda pública en moneda local. Esta es una de las apuestas del gobierno. Vamos al tercer bloque y es la Ahí viene. inflación. Acá está. El gran problema, no se el mal. asusten. A ver. Esto es lo más fácil, dijo alguno. No le fue bien. No Yo es te la tan resuelvo fácil. en 5 minutos. En No 5 era minutos, tan totalmente. sencillo, ya lo tienen clarísimo todo. Es un enfoque integral a lo que el ministro definió como un fenómeno multicausal. Sí, siempre lo Hay una pelea dialéctica que es enorme de si es la emisión, bueno. Compramos todos que es multicausal, hay que atajarlos de manera concurrente, dijo el ministro. Y bueno, por un lado es el factor productivo, hay que resolver la incapacidad histórica de la Argentina de tener crecimiento sostenido de las exportaciones, porque esto implica que cuando el país crece, dijo el ministro, se puede contar con las divisas para que siga el crecimiento sin que nos choquemos contra problemas de falta de reserva que redunda en inestabilidad cambiaria e inflación. Era lo que hubiera pasado si no había acuerdo, en definitiva. Lo que decían, no queremos que un acuerdo nos condicione, nos frene el crecimiento. Si crecimos, seguimos creciendo sin acuerdo, dijo Leopoldo Moroz, sin ir más lejos. Bueno, claramente no es así, o sea, sin acuerdo, bueno, necesitas financiar elementos, comprar en el exterior cuestiones o sea, no podemos vivir con lo nuestro. Y permitir un desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas en la Argentina. También el segundo tema para atacar la inflación es un esquema fiscal monetario, ir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso hay que ir reduciendo la emisión monetaria. Ahí está el quid de la cuestión. Tal y esto cual. se da en el contexto gradual del déficit fiscal, claramente, sí. El tercero de los puntos es la política monetaria descripta previamente, apuntando a una estructura de tasas positivas, lo que señalábamos recién, y resaltó el rol coordinador que el Estado juega para lograr anclar expectativas en una economía que todavía está resolviendo las heridas de sus deudas y las inconsistencias macroeconómicas que se le habían generado. Después tenemos la política de precios e ingresos. Eso le pone los pelos de punta a algunos. Es fundamental, dijo el ministro, de los acuerdos de precios van a tener un espacio importante en el esquema antiinflacionario. O sea, Esto significa básicamente que va a seguir estos encuentros que está teniendo el gobierno nacional con los empresarios de los distintos sectores para seguir congelando ciertos precios, ¿no? Tenemos hoy congelados productos alimenticios, tenemos, hasta el 31 de diciembre había una política de congelamiento de precios en cortes de carne. Ahora se habla con la llegada del mes de marzo y el inicio del ciclo lectivo de este año, se habla de un congelamiento de la canasta escolar, porque también ya están circulando cuánto te cuesta hoy comprar guardapolvos, mochilas y todos los útiles, ¿no?, que necesitan los chicos para ir al colegio. Así que esto sí, claramente es un mensaje de decir: vamos a seguir, lamentamos la situación, pero vamos a seguir congelando precios. Y precios cuidados y todo eso tiene larga vida. Será importante el trabajo dijo ahí, para morigerar su dialéctica, porque esto tiene mucho de eso, entre el trabajo entre el sector público y privado de los próximos 2 años y medio, que es lo que dura este plan.
La idea es que todo esto redunde en un aumento del poder adquisitivo y de los salarios de forma tal que se pueda fortalecer la demanda agregada y dar continuidad a la recuperación económica, dijo el ministro. Ahora llegamos al cuarto y último bloque, que es el bloque externo y política cambiaria. Es un tema no menor, no va a haber ningún salto cambiario, devaluación o no devaluación. Esa lo vamos a ver. Salto cambiario. That's the question. Salto cambiario no quiere decir que no haya evaluación. Claro, pero significa que no va a haber corrida. Significa que no va a haber devaluación brusca, digamos. Porque tenemos el dólar que hasta hace 2 días, ¿no? Sí. Aceleró. Ese es uno de los otra vez requerimientos justamente del fondo, sincerarlo. Sí. Lo van a seguir haciendo, le preguntaron puntualmente al ministro y dijo que iban a seguir en el recorrido que se aceleró en los últimos tiempos y qué es lo que va a suceder. O sea, no te va a decir, no, vamos a devaluar el lunes, porque esto no funciona así, porque pero City seguramente se te llena de gente. lo aceleran. Hoy está bajando justamente. Bueno, la política cambiaria va a seguir en la misma que se viene llevando a cabo y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para fortalecer la resiliencia. Esa palabra me gusta. Sí. En el frente externo y para también contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas. Es motivadora la palabra. Sí. A mí me costó aprenderla y más pronunciarla, pero está Parece que hay buenísima. como un coach ahí. Así que sí, vamos todos con la resiliencia. Y se plantea después una meta para el año 2022 de crecimiento de las metas de reservas internacionales de $5.000 millones. Veremos. Ahí le preguntaron al ministro. Sí, hubo una pregunta concreta respecto claro, a eso. si de dónde, cómo vamos a llegar si el año pasado quedamos como vinimos de España. Es verdad. Y él dijo, no, llegamos a 15.000 millones, recaudamos 15.000 millones, después, bueno, pasaron cosas, dijo, y llegamos a lo que pasó, pero bueno, pero nosotros tenemos capacidad para llegar. Recordó el déficit fiscal, que el déficit comercial, que fue positivo, así que yo le diría, bueno, con sequía en puerta y sin los DEG, eso es discutible en todo caso, pero bueno, al mismo tiempo... ¿Y el aporte solidario? No. Aporte solidario también contribuyó a esos 15.000 millones, pero ahora se supone que no, 2.000 millones fueron del aporte solidario. Al mismo tiempo seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad y que por el contrario contribuyan a una situación de mayor estabilidad. Esto dijo el ministro mientras se apunta a un horizonte de regulaciones macroprudenciales. Esta palabra le gana resiliencia, pero no... Y tales para que se desaliente el ingreso y salida de capitales especulativos. Eso es uno de los elementos que le machacan a la administración anterior. Capitales a cortos plazos que buscan retornos inmediatos y sí que se facilite una inversión de la economía real, incluyendo la inversión externa directa. Y bueno, se busca profundizar el desarrollo del mercado de capitales y de esa manera que haya más financiamiento en nuestra propia moneda para las inversiones que el país necesita para crecer. Son medidas, se van a aplicar medidas que favorezcan a los sectores que pueden generar divisas, como decíamos, no solamente el campo, sino la economía del conocimiento, y que en la Argentina haya más desarrollo industrial y tecnológico y también medidas que fortalezcan la administración tributaria. Este acuerdo, dijo el ministro, que va a permitir que la Argentina continúe el crecimiento y se puedan abordar objetivos económicos y sociales. Y volvemos al tema de hay que ir caminando por el angosto desfiladero de no meter la pata, de decir cosas que incomoden al frente interno sobre todo. Tal cual. El Martín Guzmán sobre el final, y bueno, ya habiendo expuesto los 4 ítems fundamentales, dijo que había que optar entre 2 alternativas, y esto era un mensaje claramente hacia adentro. Totalmente. Una era un salto a lo desconocido, un salto a la incertidumbre sin garantías de nada, y la otra era una alternativa, que es la que adoptaron, que permite dar más previsibilidad, certidumbre y salir de un lugar que hubiese sido un lugar de angustia para millones. Es una alternativa que es razonable. Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr.
Esa era la palabra que hace 2 años que venimos esperando que dijeran, lo dicen todos, esperemos que sea así, y él habló también de una decisión que nos permita abrir un camino transitable. Y Perfecto. por último, y ya llegamos al final, el programa va a tener la síntesis, como dijimos, va a tener una duración de 2 años y medio, y aún hay que trabajar los memorándum, hay la letra chica de entendimiento que se van a escribir sobre la base de lo ya acordado. Habrá un financiamiento por un monto de lo que fue el programa Stand-By, que había acordado el gobierno anterior con los 44.500 millones de dólares, y todo lo que resta, más el monto de las amortizaciones de capitales ya realizadas que se pagaron con los DEC. Exacto. Ahora vamos a ver crecer. Hubo dos pagos. Claro. Y cada 3 meses va a haber revisiones, que era una de las cosas que más urticaria le sacaban puntualmente a la vicepresidenta, era uno de los temas que ella hacía hincapié en esa cuestión, y bueno, va a haber revisiones y desembolsos, esto sucede siempre, se irán haciendo los pagos del programa acordado por el gobierno anterior, y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas, que es lo que esperamos ir viendo, o sea, que no se nos quede la alcancía vacía, y ahora vamos a ver cómo empieza a engrosarse a partir de las remesas que nos vaya formulando el propio Fondo Monetario. Un lujo la explicación de José. Si no la tenían tan clara, bueno, en placas y con toda la información que trajo nuestro compañero, se lo tratamos de explicar en profundidad. Pero inmediatamente nos vamos a la provincia de Misiones. Y allí está Diego Sartori del otro lado, diputado. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo por esperarnos. Es muy amplio lo que hay que explicar respecto a este acuerdo, y no queríamos hacerlo por encima, sino darle bastante profundidad para que todos lo podamos entender. Muchas gracias por la espera, y ahora sí le consulto. ¿Es el mejor acuerdo? ¿Es un acuerdo razonable para usted? Bueno, buenas tardes. Me alegro de verlo bien. Un saludo a los tres. Le felicito a José por la explicación, la verdad, muy interesante, muy linda. Y me adhiero también, aparte de las palabras dichas por él y por el mismo ministro de Economía, es el acuerdo al cual pudimos alcanzar. Cuando uno siempre debe, no es tan fácil negociar. Y creo que la Argentina ha demorado mucho tiempo en buscar un acuerdo que nos permita por lo menos ser algo previsible en el tiempo. Y hoy, desde mi punto de vista y desde mi provincia, me adhiero también a las palabras de mi gobernador, celebramos que la Argentina haya llegado a un acuerdo que nos permita soñar con un país distinto, diferente, con un federalismo que se pueda aplicar, y que, bueno, que no queda otra alternativa que ser austeros, que recaudar, gastar lo menos posible, ser previsibles y cumplir con nuestras obligaciones. Y en esto espero también que todos nosotros, va a venir este acuerdo al Congreso, bien lo explicaron ustedes, hay mucha letra chica por evaluar y ver, estemos a la altura de las circunstancias para poder debatirlo y para poder también llegar a un acuerdo nosotros diputados que avale a un gobierno que empieza a ser mirado de una forma diferente, distinta, y que fundamentalmente nuestros acreedores internacionales y quienes alguna vez creyeron en este país puedan volver a hacer inversiones acá, y que podamos crecer sostenidamente para juntar la divisa que necesitamos para cumplir no solamente con las cuestiones externas nuestras, sino con las cuestiones internas nuestras, que queda mucho por cumplir. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Por lo que dice... ¿Qué tal? Por lo que dice, entiendo que le parece una buena noticia el entendimiento del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Nacional. Con lo que respecta al Congreso, como interbloque pueden, o como bloque del Frente Renovador de la Concordia, ¿pueden establecer ya una posición de cara al debate que se viene aquí en el Congreso, o es muy pronto? No, muy pronto, pero sí celebramos un acuerdo. Estamos hace mucho tiempo, idas y venidas, marcha adelante, marcha atrás, todas las veces y todos los días hablando de que podría o no haber un acuerdo. Creo que hoy, además de hacer frente a uno de los vencimientos, que lo pudimos hacer, que eso también celebro, pudimos hacer un acuerdo, como también lo dijo el ministro, dentro del acuerdo que uno puede hacer cuando uno le debe a alguien, y nada más ni nada menos que este monto que la Argentina debe. Entonces creo que acá sí tiene que estar la responsabilidad
de todos los representantes políticos, que es el Congreso justamente, y tratar de hacer y respaldar un acuerdo que le favorezca a una Argentina que necesita hacer frente a su obligación, pero también necesita hacer frente a una obligación interna que tiene con todos los argentinos y de un país que tiene una problemática no solamente económica, también sanitaria y todas las cuestiones que nos trajo aparejado el COVID. Así que bueno, hay mucho para trabajar, mucho para hacer y mucho para estar a la altura de los acontecimientos para que podamos hacer un país previsible para adelante fundamentalmente, ¿no? Hola, diputado. ¿Cómo le va? Ahí teníamos... ustedes que en Misiones tienen claro una cuestión que sufren, que es el tema de quedarse sin combustibles, justamente por los que se cruzan a cargar a la provincia de países limítrofes. ¿Cree que una de las cuestiones que claramente están de los congelamientos que ha impuesto este gobierno y que va a tener que sincerar dentro de este marco de este acuerdo y las tarifas que va a haber que sincerar, el tema de los combustibles? ¿Cómo creen que se puede realizar ese paso tan difícil para dar? Porque esto es un Shenga, o sea, toca una pieza mal y se cae todo. Y es en un tema como la inflación, teniendo en cuenta la inflación, bueno, si se aumentan los combustibles, que lo tenemos que hacer, va a repercutir claramente, va a impactar de manera directa en la inflación. Usted toca un tema muy sensible y más sensible que para ninguna otra provincia de Misiones en estos momentos. ¿Por qué? Porque Misiones es una provincia en pleno crecimiento y en demanda, obviamente, de un líquido vital como es el combustible para todas las cuestiones. Inclusive, porque ni siquiera tenemos la red de gas, se usa más el combustible derivado del petróleo que otras cuestiones, ¿no? Pero, bueno, acá usted toca un tema sensible, ¿no? Brasil, en este momento, tiene un combustible por encima y acaba de aumentarlo de 6 reales. Si multiplicamos al tipo de cambio de 37.50, estamos hablando de un combustible más de 260 pesos el litro. Si miramos Paraguay, es exactamente de la misma manera. Entonces, ¿cómo se explica que nosotros, en un país como este, donde hay una inflación como la que tenemos, desde mayo no movemos ninguna tarifa de combustible por hacer un ejercicio digamos, mental en el tema, y que estemos por un combustible por debajo o 100 pesos, obviamente que no va a alcanzar para la demanda que nosotros tenemos, porque ahora están restringidos y estamos con cupos de combustible por parte de las petroleras, y ni que hablar si hay una entrada de otros países que quieren venir a abastecerse acá, cuando cuesta en este país menos de la mitad de lo que cuesta en los países donde vive la gente. Entonces, es un tema que hay que abordarlo, y ahí está el país periférico que nosotros reclamamos, como es una provincia como la nuestra, netamente metida con una cuña en 2 países, como es Brasil y Paraguay. Entonces, es un tema. Ayer creo que hubo una reunión en Posada, la ciudad capital, donde se reunieron todos los involucrados en el tema justamente que tiene que ver con abastecimiento de combustible, haciendo un reclamo de que está cupificado, no llega la cantidad de combustible que nosotros necesitamos, menos para que vengan y nos visiten los extranjeros que nos visitan ahora para cargar combustible. Así que toda una problemática que espero que el ministro Guzmán tome cartas inmediatamente en el asunto, porque si no tampoco no vamos a lograr el crecimiento ese que necesitamos para poder lograr y hacer frente a las obligaciones que tenemos por delante, ¿no? No, y además cuando el Fondo Monetario Internacional mismo está planteando que esa reducción del déficit sea un ajuste en la cuestión de subsidios al sector energético. También pensaba en la cuestión eléctrica en la provincia en la que usted está. Sí, sin ninguna duda, pero además acá de nosotros, de tener un problema, como dijimos, de crecimiento y de energía, de un problema estructural en lo que tiene que ver con líneas, que tiene que ver con inversiones de líneas de alta tensión, de estaciones transformadoras y un montón de cuestiones que en el tiempo inclusive fueron licitadas y no concretadas. Entonces, si necesitamos crecer en un país que tiene que demostrar todas estas cuestiones que acabamos de hacer un acuerdo y que ahora hay que ratificarlo por la Cámara de Diputados, tenemos que crear la infraestructura necesaria también para hacer frente a esta problemática que ustedes la tienen muy clara. Y nosotros vivimos en estos lugares, ni hablar.
Totalmente. Diputado, pensando en extraordinarias, conectándolo también con el tema del FMI, primero si se imagina que pueda llegar a haber una ampliación del temario y que ingrese el tratamiento del acuerdo anunciado esta mañana en el mes de febrero, o si directamente ya lo piensan para más adelante, para el periodo ordinario, y qué temas del temario que ha convocado el Ejecutivo le parecen que puede llegar a tener un orden prioritario cuando comience el mes de febrero. Yo creo que los temas son todos prioritarios, pero si usted ve la convocatoria del presidente, donde habla del acuerdo del consenso fiscal que tuvo con los gobernadores, la ley del Consejo de la Magistratura, bueno, los parques que son necesarios para las reservas que necesitamos y que queremos tenerlas. Bueno, me parece también la del compra argentino, lo que ya se había tratado en comisiones que tiene que ver con las enfermedades del HIV y las otras enfermedades de transmisión sexual, son todos temas importantes, y lo del Fondo Monetario Internacional, ahora no los acuerdos, ni que hablar. Así que bueno, nosotros todos estamos dispuestos, por lo menos en lo que se refiere al interbloque de Provincias Unidas. Ayer tuvimos una reunión de esta manera que estamos conversando ahora mismo, y estamos dispuestos obviamente a cuando nos convoquen a la Cámara, a sentarnos, terminar de conformar las comisiones que faltan y dar el debate correspondiente en el recinto de los temas que sean necesarios para una Argentina que un presidente necesita del Congreso los elementos que él cree pertinente y que los mandó y ya hizo la convocatoria pertinente, ¿no? Diputado, ahora un tema que va a quedar a partir de ahora establecido es la cuestión de Argentina necesita dólares. Uno de los elementos claves, amén de los mencionados de la economía, el conocimiento y el campo. Bueno, el turismo es un elemento clave para el tema de conseguir recursos para el país, recursos financieros. Y usted vive en una provincia clave en esa materia porque, bueno, el turismo es un elemento fundamental, no solo para la provincia, sino para el país. ¿Y cómo está? Si se ha restablecido la capacidad turística de la provincia después de haber sufrido una pandemia como la que todavía estamos atravesando, y le iba a preguntar puntualmente por el tema de el transporte aéreo, si está bien abastecida la provincia para todo, pero fundamentalmente para el tema del turismo. Sí, mire, rápidamente, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, y a la gente que tiene el coraje de salir a pesar de la pandemia, se ha restablecido la cuestión del turismo. Y usted se acuerda que hablamos varias veces de lo que primero fue la reconversión turística de esta provincia en las diversas cosas que no resultaban en el turismo interno. Pero sí le digo ahora con satisfacción y también con beneplácito y con agradecimiento, ¿no?, que el turismo en Iguazú, que era uno de los destinos más afectados, viene creciendo y mucho. Inclusive cuando usted habla con un operador y con alguien de la cadena hotelera y gastronómica, se restableció en más de un 70% ya, que eso es muy bueno. Y eso tiene que ver también con la apertura del paso fronterizo y también con algunos vuelos que antes no había y hoy hay. Y a propósito de esa pregunta que usted hizo, hace pocos días nos visitó el ministro de Turismo, Matías Lames, y también el presidente de Aerolíneas Argentinas, donde se hizo una conferencia inclusive en Posadas, Misiones, con el gobernador de la provincia y con parte de su gabinete, y donde estuvimos también nosotros los diputados nacionales presentes, donde se hablaban de nuevos destinos turísticos que van a partir desde y hacia la provincia de Misiones, y más frecuencias de vuelo, que es lo que necesitamos para, obviamente, generar más movimiento y más flujo turístico. Eso se viene dando, se está dando, y hay un cronograma que se viene cumpliendo. A tal punto también que se habla de una reparación de nuestro aeropuerto principal, que es de acá de Posadas, en esta zona, ¿no? Además del nuestro de Puerto Iguazú, y que eso también va a traer aparejado, obviamente, en más vuelos, que es lo que necesitamos en una provincia que, además de ser comercialmente interesante, industrialmente también, y todo lo que viene pasando, bueno, el turismo viene creciendo. Después tenemos otras cuestiones de otros problemas nuevos, con la sequía, con la falta de lluvia, que tiene que ver ahora con ustedes lo que vieron, con todos los incendios forestales, con los incendios de bosque nativo y todas estas cuestiones que tuvimos, y donde ustedes le vieron a un gobernador muy presente en Buenos Aires todos estos días, todos estos meses, y donde también pedimos obviamente esa mirada federal
para acá, para la infraestructura que necesitamos para todo eso, en una provincia donde tenemos un hotel verde de más del 54%. Se suman los apoyos a lo que fue este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también se suman los reclamos de las particularidades de cada provincia, que obviamente necesitan de una ayuda del Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, diputado Sartori, por este contacto con DTV Primera Edición. Seguramente en los próximos días vamos a seguir hablando, indagando en todas estas cuestiones, y gracias por hacer visible lo que sucede en su provincia y que por ahí en la capital federal no nos enteramos con mucho detalle. Así que muchas gracias por esta entrevista y le deseamos que tenga un muy buen viernes, pero mejor aún, un excelente fin de semana. Igualmente para ustedes los tres y para toda la gente de Diputado TV, por supuesto para la gran audiencia que tiene. Un abrazo inmenso para todos. Abrazo. Bueno, allí se va entonces el diputado Diego Sartori de la provincia de Misiones. Vamos a seguir con más repercusiones respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino, con la agenda de las sesiones extraordinarias y con mucho más material e información en esta pantalla de TV. Pero ahora nos vamos al corte. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes,
así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, seguimos en esta primera edición de DTV, en la segunda hora, este día viernes, con todo lo que tenés que saber sobre la actualidad parlamentaria, la actualidad política, económica del país. Estamos en una jornada, bueno, escuchando distintas voces y analizando este acuerdo alcanzado hoy por el presidente Alberto Fernández y todos sus funcionarios del Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, escuchábamos en la primera hora de qué implica este acuerdo. Obviamente las líneas generales, la letra chica la vamos a seguramente analizar cuando llegue este acuerdo al Congreso de la Nación y sean los diputados y los senadores los que tengan que ratificarlo o no. Aparentemente hay apoyo, ¿no? Hay como una intención de avanzar con una ratificación porque, bueno, sabemos que es un acuerdo que se da en un marco de negociaciones, 2 años más o menos, desde que asume Alberto Fernández, de una deuda que no contrajo el gobierno actual, sino que el gobierno anterior y que bueno, en ese punto, bueno, no le queda mucha salida a los opositores, ¿no? Se venían, sí, a los bloques opositores, principalmente Cambiemos, veremos qué postura toma definitivamente el PRO y la coalición cívica, que son los que faltan expresarse, pero la UCR, que es un bloque importante dentro del interbloque, ya se ha manifestado abiertamente a favor de lo que ha anunciado, o por lo menos apoyando el inicio y la intención de firmar finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El comunicado de Juntos por el Cambio de la Mesa Nacional ya se emitió. Es un comunicado muy cortito, muy breve, con 3 puntos, básicamente diciendo que hay como, bueno, se concreta algo más predecible para el país. Quieren ver la letra del entendimiento, no han manifestado más que eso. Que es un poco lo que también hoy leía un tuit de Florencio Randazzo, diputado también de la Cámara Nacional, perteneciente al espacio político Identidad Bonaerense. Bonaerense, que también decían, bueno, vamos a ver la letra chica. Sí, hay silencio. Claro, y dejaba una ironía. Sí. ¿Cuál era la ironía? Para ver qué opinaba la vicepresidenta. Ah, sí, él manejaba esa ironía, decía, bueno, esperamos que... A tono con los spots de campaña, que siempre la traían a Cristina. Sí.
a la es discusión. verdad. Por ahí ahora sale alguno con la mamá de Randazzo pidiendo Sí, ¿no? La opinión de Cristina Fernández de Kirchner, que les decía estaba en viaje viniendo desde Honduras a la Argentina y que seguramente habrá expresiones. Pero también hay expresiones de diputados del oficialismo. Repasábamos lo que decía el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Escuchábamos y veíamos algunos legisladores del oficialismo que también ya salieron a hablar inmediatamente y a vertir sus opiniones. Y vamos ahora también a seguir escuchando la palabra de los diputados y por eso nos vamos a trasladar al territorio bonaerense. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y allí está el diputado del Frente de Todos, Carlos Selva. ¿Cómo le va, diputado? Verónica Benaín lo saluda. Hola, Verónica, buenas tardes a vos y al equipo y a la mesa de trabajo. Buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando las palabras obviamente, de los representantes respecto a este acuerdo. Yo consulto, ¿es el mejor que se podía lograr, diputado? Bueno, eso obviamente lo determinará el tiempo, pero lo real es que evidentemente las posiciones del gobierno eran mucho más ambiciosas en el marco de las posibilidades, Verónica, lo que vos sabés y que ha trascendido, o sea, el mejor acuerdo posible. Veremos ahora, bueno, el desenlace o la particularidad cuando llegue a la Cámara los detalles particularmente de esto, pero creo que va a haber consenso como para salir, porque sabemos todos la importancia que tenía romper este status quo de que si se llegaba o no se llegaba a un acuerdo y los términos, bueno, para ir progresivamente dando claridad a la ciudadanía y particularmente a la dirigencia. Algunas de las definiciones que dio Martín Guzmán tienen que ver con, bueno, hay inevitablemente hay una política de ajuste porque hay que reducir un déficit. ¿Le preocupa un poco estas precisiones que, bueno, se terminan acordando entre el Fondo Monetario Internacional y Argentina? ¿O cree que el país va a lograr un crecimiento económico que permita surfear todo esto? Porque la realidad es que para reducir déficit no queda otra que tocar en algún sector. Sí, pero va de la mano también del crecimiento. Claro, por eso le consultaba. Claro, va también el ministro hoy cuando expresaba algunas preguntas, lo decía claramente porque el parámetro de comparativo era el 3,3 de déficit que se había establecido en el presupuesto. Claro. Bueno, el presupuesto fue en septiembre del año pasado, las variables fueron completamente distintas, si bien desde el punto de vista negativo el tema inflacionario fue lo más perjudicial, pero también es cierto que hubo cuestiones positivas que fue la balanza comercial y el crecimiento de la actividad industrial. Entonces, esos parámetros son los que le permiten al ministro, dentro de los márgenes de una negociación, esto no lo podemos soslayar, decir que nos podemos comprometer a un déficit menor del que estaba previsto en el presupuesto. Claro. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. ¿Qué tal, Marco? Lo anticipó recién, que espera un consenso amplio en la Cámara de Diputados. Dentro del Frente de Todos, ¿hay también un consenso amplio con lo que se ha comunicado esta mañana? Bueno, yo no he tenido la oportunidad todavía de grabarlo, sí lo veo a través de los chats, de que evidentemente todos digamos un paso importante, un avance de nuestro gobierno en el sentido de solucionar este tema que te decía, definía yo como un status quo que tenía toda la economía y particularmente la actividad productiva de la Argentina preocupada porque no se definía esta situación. En el Frente de Todos, lógicamente, tenemos una posición con respecto sumamente favorable, nos pone con mucho optimismo volver a ratificar de que nuestro gobierno, en el margen muy condicionado que dejó el gobierno anterior, privilegió los intereses de los argentinos y las argentinas. Y ahora empieza el camino de terminar lo que hace a lo administrativo para seguir consolidando un proceso de crecimiento que es el que le permita a la Argentina poder cumplir con sus compromisos, no con ajustes solamente, sino que realmente con desarrollo. Hola, diputado José Di Mauro le habla, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo va?
Bien, bien. En la previa de este acuerdo hubo voces desde el propio oficialismo que salieron le pusieron ruido a la posibilidad de lo que finalmente se alcanzó hoy, al hablar de que no era tan grave que la posibilidad de defaultear. Usted que, claramente, yo sabiendo que usted no era de esa postura, claramente, pero usted qué sentía ante esa posibilidad de que finalmente muchos pensaron que como una posibilidad concreta justamente que se llegara a eso? O sea, para ¿usted cree que realmente no tenía costos la posibilidad de ir al default? Lo primero que quiero manifestarte, José, es que uno tenía claro que la negociación la llevaba adelante el presidente, más allá de todos los posibles ruidos mediáticos, las conversaciones internas. Este partido se juega con todos los jugadores. Y algunas consideraciones pueden haber sido tal vez interpretadas por algunos medios como cuestiones de ruptura interna, y algunos la vimos como una necesidad de expresar de que el gobierno venía haciendo un posicionamiento fuerte hacia adentro y hacia afuera. Así que dentro de lo que yo lo considero como el hecho fáctico, que ya hoy es el hecho consolidado, digamos, el acuerdo, creo que todo sirvió para llegar hasta donde llegamos. Diputado, le consulto otra de las cuestiones, porque se habla de... Guzmán básicamente resaltó que esto no toca, y creo que lo hizo también el presidente Alberto Fernández, no toca tema reforma laboral, no toca jubilaciones, pero hay algunas voces que dicen, bueno, los recortes se vienen haciendo. ¿Qué opina respecto a eso? No, yo creo que a todos nos preocupa el nivel. O sea, si no consideramos como el modelo que nos hemos planteado, si no consideramos que la recuperación del salario consolida las posibilidades de cumplir el acuerdo, nos estamos engañando entre nosotros. Entonces, realmente hay una preocupación interna del deterioro del salario, y de eso tiene que ver con jubilaciones, el deterioro de las jubilaciones. Bueno, todo ese tema de discusión va a estar permanentemente arriba de la mesa, pero no es un objetivo en sí mismo que para cumplir con este compromiso se mire o se soslaye las consecuencias que trae tener las jubilaciones deprimidas y los salarios perdiendo en costa de la situación. Y eso es un tema que se va a avanzar. Es interesante esto que dice el diputado Selva, porque durante el año pasado, durante el 2021, este Parlamento sancionó varias leyes para lograr un alivio fiscal en determinados sectores y determinados trabajadores, pero aún así va quedando como corto, ¿no?, en esta pelea de que la inflación no le gane al salario, no gane a las jubilaciones. ¿Cómo más se puede tratar de contener esta situación? Está la política de precios cuidados, antiinflacionaria, que claramente va a continuar, por lo que también dijo Guzmán. Pero, ¿qué más se puede hacer, diputado? Bueno, yo creo que también hay una cuestión, obviamente que las medidas macroeconómicas, este mensaje que estamos hablando, tiene que contribuir a que se deje una etapa, digamos, perdón el término, pero casi de especulación permanente, donde evidentemente todo, por las dudas, nos ha jugado bastante mal en contra. Nos ha jugado bastante mal. Hoy el mayor problema que tiene nuestro gobierno para cumplir con la meta es el tema inflacionario. Y sobre eso creo que ahí hay que no solamente corregir algunas situaciones que pueden ser de la macroeconomía o tal vez medidas que no han sido lo eficiente que nosotros pretendíamos, pero lo real es que también el panorama está mucho más claro y va a haber que tener un compromiso del sector generador en precios mucho más fuerte. Yo en ese sentido no quisiera decir ni que soy optimista ni mucho menos, pero sí marcar de que nuestro gobierno tiene que tener firmeza en los formadores de precios, porque si no es una pelea que la está dando el gobierno y no hay un correlato de los sectores que forman precios. Entonces sobre eso me parece que hay que tener una posición más dura, que no significa intransigente, pero sí mucho más clara. Diputado, le hago una pregunta que le hicimos recién a un colega suyo que no es de la bancada oficialista, aprovechando que usted es del Frente de Todos, quizás también puede dar alguna precisión mayor. Ha conocido ya el acuerdo, si cree que hay chances de que ingrese
en el temario de sesiones extraordinarias vía ampliación del decreto presidencial o si cree que viene después del 1 de marzo y qué temas del temario conocido de extraordinarias cree que requieren prioridad para el tratamiento en el mes de febrero. No, bueno, ahí la verdad que el temario que se elevó de extraordinaria es amplísimo. Muchísimas cosas tienen que ver con temas de salud, muchísimas con temas de desarrollo, terminar de consolidar derechos como acceso a toda la medicación en determinadas patologías que son complicadas, que son obviamente han estado en el debate permanentemente, de la electromedicina, montones de situaciones que están ahí que yo creo que van a estar avanzando. Creo que la ampliación del temario se va a dar. Va a faltar el acuerdo de lo que hoy, sí, no tengo información a esta hora, de lo que tenía que terminar de consolidar el directorio, la parte técnica que tenía que informar al directorio del FMI. Concretado eso, se consolida el decreto y no hay ninguna razón para que en este mismo mes no esté elevado el proyecto al Congreso, así que va a haber una ampliación de temario, seguro. Bien. Diputado, una de las metas que planteó el ministro Guzmán hoy fue para 2022 del crecimiento de las metas de reservas internacionales es de 5.000 millones de dólares. Y entonces ahí, bueno, se habló se hace hincapié en lo que puede aportar el campo. Usted es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, conocedor del tema, y el campo, por ejemplo, el año pasado aportó mucho más por la producción y aparte por el crecimiento de los valores, de los commodities. Pero en este caso estamos con un problema mayúsculo que de esos que se dan cada tanto y que ahora se está dando, que es la sequía. ¿Cómo cree que puede impactar en esas metas la sequía que está sufriendo casi todo el país? No, bueno, evidentemente va a tener consecuencias. Esto no. Por eso digo, el equilibrio del crecimiento del PBI se da por un factor fundamental como es el sector agropecuario, que para lo cual ya hay políticas públicas de financiamiento que todavía no han tomado la difusión, valga la redundancia, pública necesaria de los mecanismos de financiamiento para consolidar el desarrollo del sector agropecuario. Hay cifras muy importantes publicadas en la cartera crediticia para atemperar estas situaciones, pero además de todo para fomentar el desarrollo. Eso va a ser el número final, no te lo puedo decir por lo menos hasta el primer trimestre, que veamos realmente cómo se superan estos 2 meses. En febrero siempre es un mes que compensa bastante el tema pluvial, digamos, históricamente, pero además de todo, ya te digo, hay medidas macroeconómicas y de financiamiento para atemperar la situación y tratar de ver el número final. Me parece muy prematuro decir algo de cómo van a ser las consecuencias hasta que no termine por lo menos el primer trimestre. Diputados, ¿se plantean como oficialismo el tema, lo que pasó con el presupuesto, la resolución final de lo que fue la sesión de presupuesto? Recordemos, con un Juntos por el Cambio enojado por alguna crítica que se hizo del oficialismo y cambiando su postura. Con lo que puede venir de el acuerdo con el Fondo Monetario, que en el discurso del oficialismo hay una crítica muy fuerte, imposible de no reconocer, a la gestión del bloque mayoritario de la oposición. ¿Se plantean esa cuestión? ¿O es así y van a ir con todo al discurso y poner en peligro los votos de Juntos por el Cambio? Mira, hoy el presidente, dentro de los mensajes que dio claramente que más allá de tratar de transmitirle a la sociedad el grado de importancia que tenía este endeudamiento incumplible que nos habían establecido el gobierno anterior, planteó que miremos para adelante. Yo creo que es un mensaje. Por supuesto que, y esto va en mi responsabilidad directa, ustedes me conocen y saben que las cosas se hacen muy difícil ser mesurado cuando los agravios de algunos actores que yo modestamente digo no han administrado nunca ni un consorcio de un edificio y te vienen a plantear cuestiones con exabruptos y con descalificaciones de cómo se debe manejar la economía del país como si no hubiesen sido parte del presupuesto. Eso es lo que vamos a tener que tener los legisladores, la mayor templanza como para no fastidiar a la sociedad, porque realmente fastidiarlo a nosotros es muy fácil,
porque realmente los que hablan no tienen autoridad para hacerlo, pero tenemos por delante un desafío que es que la Argentina siga acelerando su marcha de crecimiento y no podemos entrar en el juego de la retórica en un tema tan importante como es lo que va a venir por delante y lo que necesitamos cumplir. Argentina necesita cumplir este compromiso que ha fijado nuestro gobierno, lo necesita cumplir. Y eso lo tenemos claro por lo menos en el frente de todo. Selva, ¿cómo deja políticamente al gobierno este acuerdo? ¿Lo consolida? ¿Cómo lo ve a futuro? ¿Lo deja más fuerte en una situación de más potencia o lo deja más complicado, digamos? No, más complicado no. Yo creo que nos deja con una posición mucho más clara de que hemos actuado con mucha madurez y con mucha convencimiento de que el camino para cumplir el compromiso de la nación, no asumido por nuestro gobierno, pero que tenemos que cumplirlo, que es a través del desarrollo y del crecimiento, creo que eso, si somos capaces de transmitir claramente ese mensaje, nos va a fortalecer. En algún momento con ustedes yo te lo decía, hemos hecho tanto discurso y tanta discusión y hemos vapuleado tanto el tema del endeudamiento externo y del Fondo Monetario Internacional que el ciudadano común dejó de interpretar que eso era una consecuencia sobre su vida cotidiana. Esa pelea la perdimos. O sea, por la discusión partidaria, política, ideológica y demás, el ciudadano pensó que era un tema de la política y de los políticos. Bueno, hoy estamos solucionando un gravísimo problema en la Argentina. Ojalá seamos capaces de no subirnos tanto a este logro tan importante y de transmitir a los ciudadanos la necesidad de ser también más exigente con aquellos que generan compromisos que exceden a esta generación. Entonces, va a salir fortalecido si somos capaces de demostrar la importancia que ha tenido este acuerdo que ha llegado el día de hoy. ¿Y llega tarde el acuerdo, como dicen algunos opositores? Vos sabés lo fácil que es comentar un partido cuando lo mirás desde la tribuna y no tuviste que tomar ninguna decisión. Fíjate que los que dicen eso no hablan absolutamente nada de las consecuencias económicas y se suben al tema del déficit sin decir que la Argentina tuvo que asistir a la pandemia no solamente al sector público, sino al sector privado. Entonces, en esto que yo hablaba recién, no tenía la oportunidad para hablar de muchas cosas, bueno, incluyo esas recursos. Diputado, que recién le preguntaba por los ruidos que le podía hacer con el tema de la deuda, la cuestión, las opiniones de sus colegas, de otros colegas de otros sectores. Ahora le hablo de ruidos que puedan generarle la marcha que está prevista para el martes contra la Corte Suprema. O sea, ¿qué postura tiene usted al respecto? Más allá de lo específico de la marcha, lo real es que nosotros necesitamos que la suerte de la justicia en Argentina no quede llegada a 4 personas que lamentablemente han tenido posiciones muy cuestionables. Yo creo que la reforma, no solamente del Consejo de la Magistratura, sino de muchas cosas más, son imprescindibles en esta etapa. Yo estoy convencido de que sobre esto hay que avanzar, lo he dicho en lo privado y por eso lo puedo decir en lo público. Hoy los ciudadanos de la Argentina necesitan, primero que nada, la celeridad de la justicia para definir las cosas. Segundo, que la justicia no especule más que los políticos, que a veces nos entusiasmamos con la especulación de los tiempos. Bueno, ha quedado claramente demostrado que lamentablemente la justicia, cuando uno generaliza, comete muchísimos agravios, no es la intención, pero digo, ha quedado demostrado que en muchísimos casos, muchísimas autoridades del Poder Judicial han especulado con los tiempos electorales para tomar definiciones. Pero todo eso se tiene que terminar. Si realmente queremos, y esto no significa garantizar impunidad ni mucho menos, yo creo que hoy como está, el descrédito de la justicia no contribuye a defender la democracia. Bien, diputado. Bueno, ¿cómo viene el viernes? ¿Tiene actividades en el día de hoy? ¿Va a aprovechar a descansar? No, estoy regresando de viaje de visitar a un amigo que había estado con problemas de salud. Así que estaremos el lunes. Una semana en casa tranquilo.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, hay que seguir cuidándose, diputado, y bueno, obviamente, seguramente la semana que viene vamos a continuar dialogando con usted y con el resto de los representantes de esta Cámara Baja, así que le agradecemos este contacto. ¿Qué dice? A ver. Una cosa. Va a decir que Pere, va a decir que soy la mejor conductora de DTV. Ya sé, no hace falta, no hace falta. Felicitarte por la responsabilidad que asumiste, Verónica. Pero solamente comentarte que el día viernes en adelante estuve una semana con COVID por segunda vez y me pegó feo. Oh, la bueno. vuelta me pegó. Ya está. Una semanita tranquilo. Está muy bien. Libre de COVID, por lo menos que venga un fin de semana libre de COVID al menos. Bueno, diputado, muchas gracias por este contacto. Que tenga un lindo viernes y un excelente fin de semana con su familia y con los suyos allí por su localidad. Hasta luego. Gracias por este contacto. Para todos ustedes. Igualmente para todos ustedes. Gracias. Bien, pasaba entonces el diputado Selva, que nos decía, ¿no? Estos datos que también, ¿no? Contrajo COVID por segunda vez y está saliendo también ya se sentía ya mucho mejor al respecto. Bueno, vamos a seguir repasando todo lo que está vinculado a la gran noticia del año, podríamos decir, en este comienzo del 2022, y también la noticia del día. Totalmente. Y casi diría que la gran noticia de los últimos 2 años, porque se esperaba justamente. Se venía esperando. Algunos me estaban diciendo, fuera del aire, estaba hablando con algunas fuentes que uno va teniendo, y me decían, bueno, igual es un principio. No está todo definido. Ya me estaban poniendo reparo. Me decían, bueno, ojo, porque no es esto lo definitivo. Es un acuerdo bien logrado que tiene que venir a las cámaras, después tiene que pasar por el directorio del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, después se tiene que ir cumpliendo, se va a ir debatiendo. Sí, no es algo fijo para toda la vida tampoco. No, seguramente el acuerdo se tiene que rubricar primero, bueno, lo tiene que, a partir de una ley que impulsó este mismo gobierno, lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Es bueno eso decirlo, porque cuando nosotros decimos tiene que pasar por el Congreso y lo damos por sentado como si todos lo conocieran, está bueno explicar por qué tiene que pasar por el Congreso. Claro, porque hay una ley que se votó en 2020 y que estableció especialmente que pasara esto, justamente porque era uno de los reproches que se le hacía a la administración anterior, que no hubiera pasado por el Congreso. En su momento, recordemos, decían que no estaba establecido en ningún lado. Algunos dicen que sí, que la propia Constitución lo sostiene. O sea, acá hay 2 bibliotecas. Ahí también argumentaban, José, que la ley de administración financiera ya lo incluía de por sí, digamos. Lo incluía como la posibilidad del Ejecutivo de manejarlo, establecerlo así. Yo creo que esa es la parte de la biblioteca que uno atendía, pero en última instancia, a partir de la ley que se firmó, que se votó en 2020, se estableció que este proyecto ahora tiene que pasar por ambas cámaras, no necesita mayorías especiales, pero tiene que ser votado acá. Claramente lo va a tener esos votos, pero de ahí a que ahí permitirá verse, para entonces se tendrá que conocer todo. O sea, lo que en realidad va a conocer el Congreso es la carta de intención, que es lo que le propone el Poder Ejecutivo. Ahí es cuando después viene el recorrido, es así. Se vota la carta de intención, va al Congreso, va a Nueva York y se firma o no con el Fondo Monetario, pero bueno, ese es el recorrido que tiene que la carta de intención básicamente sería lo que hoy presenta Martín Guzmán con varios detalles, y eso es lo que se va al Fondo Monetario Internacional. Claro, tal cual. Con la ratificación del gobierno argentino, del Ejecutivo y del Parlamento. Hay varias repercusiones en apoyo a este acuerdo. Leía el G6 ya manifestó internacionalmente que estaba apoyando esto que había logrado Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y además también ya desde la CGT hubo un respaldo, porque hoy también Guzmán nombró y agradeció a los movimientos sociales, agradeció a los trabajadores y a los distintos frentes sindicales del país. Fue otro de los agradecimientos. Pero también, y obviamente es lo que nos atañe, hay repercusiones de los distintos diputados de estas cámaras, y con eso
está Giorgetti. Me gusta esto, podemos hacer una sección tuitera. Me gusta esta sección. Giorgetti, ¿qué dicen? A mí me gusta, lo vamos compartiendo juntos. Estás canchero, tenés que hacer tipo Bianco, ¿viste? Esos Sí, que... yo lo voy leyendo incluso desde la pantalla, porque no lo tenemos en Me gusta. en papel. La próxima traemos una tablet. Y lo vamos compartiendo en conjunto. Carolina Gaylar, una diputada importante del oficialismo. Acompañaremos desde el Congreso el acuerdo que será enviado por nuestro presidente para ratificar sus términos. Debemos mirar para adelante para reconstruir la Argentina que soñamos entre todos, con inclusión, igualdad de oportunidades, trabajo, desarrollo y justicia social. Una histórica diputada de Frente para la Victoria. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerle que fue la primera que tuiteó hoy, justamente cuando salió eso, y es la primera que normalmente cuando uno busca repercusiones oficialistas no encuentra muchas, porque siempre hay que esperar a ver si le dan el ok, le pasa a todos los oficialistas. Sí. Pero ella enseguida tuitea. Es verdad. Y al lado tenés el tuit del propio Alberto Fernández, Exactamente, ¿no? citando al propio Alberto, hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Internacional. Bueno, ahí el hilo que hizo el presidente de la Nación explicando lo que fue también parte de su discurso de la mañana, pero Carolina Gaylar, como que entre decía, pajaritos no se la puede distanciar del kirchnerismo. Carolina Gaylar es una diputada que fue parte de Frente para la Victoria, siendo presidenta de una comisión importante como la Comisión de Salud durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy ocupa también la presidencia de la Comisión de Legislación Penal, así que no es una diputada de menor talla. Dania Tabela asumió el 10 de diciembre del radicalismo. El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es positivo, escueto, pero concreto. La participación de la diputada radical, también radical Dolores Martínez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del bloque Evolución. El bloque Evolución Radical. Una pieza importante, ordenar el presente y construir el futuro es el día. Una pieza importante de ordenar el presente y construir el futuro es el diálogo, dice Dolores Martínez. Para ello es clave conversar y no imponer, tanto en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario como otros proyectos. El lugar es el Congreso, de sus dificultades escribo en esta nota, bueno, compartí una nota que escribió ella, pero me parece interesante que diga que es clave conversar y no imponer, y señala que es el lugar el Congreso para que pase el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo. No sé si es un mensaje también interno al PRO, por lo que decíamos. Puede pero, es una diputada que generalmente tiene mucho diálogo, ¿no? Se maneja desde el diálogo. Es de Evolución, cercana a Martín Lustó. Exactamente, ha sido muy cercana a Emilio Monzó también en su momento, pero siempre se maneja desde la diplomacia, Dolores Martínez, y desde lo académico y lo técnico, si se quiere. Sí, es una diputada, no suele caer en la grieta ni en los exabruptos hacia el oficialismo. Seguimos compartiendo. Otro opositor, Domingo Amaya, este es tucumano, perteneciente al bloque Encuentro Federal que preside Margarita Stolbizer, y donde está también el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dentro del interbloque Juntos por el Cambio. Es positivo que el Gobierno Nacional haya llegado a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario, evitando una situación de default, y que además lo ponga a revisión del Congreso para reunir la opinión de cada sector político para cuidar y representar los intereses de todos los argentinos. Este es un apoyo más claro dentro de uno de los tantos bloques que hay dentro de Juntos por el Cambio, en este caso de Encuentro Federal que preside la diputada Margarita Stolbizer. Eduardo Tonioli, del Frente de Todos, también es de los que asumió en 10 de diciembre, los nuevos que vamos conociendo. Saludamos la firmeza del Gobierno Nacional, que da un paso más en el camino asumido en diciembre de 2019, reconstruir la Argentina con todos adentro y solucionar los problemas a los que nos empujó la gestión Macri, entre ellos la toma de una deuda irresponsable con el FMI. Mirá, aunque el Gobierno Nacional se empeñe en decir que la deuda la contrajo Mauricio Macri, estaba viendo acá que habían hecho una encuesta en uno de los medios de comunicación y dice que solo 4 de cada 10 argentinos sabe que la deuda la contrajo Macri, por ejemplo, ¿no? Sí, me sonó raro en esta porque semana dije, esa encuesta la vi. Sí, ¿la viste? ¿Viste? Sí. Me quedo porque es el oficialismo lo remarca y lo remarca todo el tiempo, pero del otro lado también en la ciudadanía hay mucho poderío comunicacional. Claro. Y lo que pasa es que también hay que establecer que, y lo que dice el oficialismo, lo dice poco, la oposición, y lo dice poco en todo caso, porque comunicativamente es como que no parece, se conformarían con esta encuesta, pero bueno,
2 de cada 3 dólares de los que se contrajeron eran para pagar deudas anteriores. O sea, claramente los 45.000 millones de dólares que contrajo el gobierno no fueron puestos en la campaña. Cuando dice se lo dieron para que ganara la elección, no fueron puestos en la campaña. Recordemos que el gobierno de Macri terminó con, tuvo que reducir un ajuste muy fuerte que le costó la elección, en realidad. O sea, era para cumplir justamente con el Fondo Monetario y básicamente era para déficit, que es la clave de toda esta discusión, y para pagar deuda. Claro, y bueno, y además parte de ese dinero el propio Mauricio Macri dijo que fue a los bancos, para que no se vayan, teniendo en cuenta que podría ingresar el kirchnerismo. Ese fue el argumento que brindó. Seguimos. Facundo Manes, radical, nombre... Fue uno de los primeros que también salió a tuitear. Bueno, los líderes radicales salieron todos muy rápido a expresar su opinión. En este caso, es una buena noticia que después de 2 largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el Fondo Monetario. El siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro a los estados. Un palito por los largos 2 años de negociaciones, pero es una buena noticia que después de ese tiempo el gobierno haya alcanzado un acuerdo. Eso es muy debatible, porque también la oposición se pone un poco exquisita ahí. O sea, 2 años de negociaciones, bueno, flaco, Algo pero tiene vino que una criticar. pandemia en el medio, ¿no? Está como difícil, era un poco difícil cerrar esto atendiendo emergencia, sobre todo sanitaria. Y bueno, no solo sanitaria, pero sino también el tema de cuántos ATP se brindaron. Bueno, había que sostener los sectores que por la pandemia no podían seguir Sobre todo trabajando. una elección en el medio. Bueno, también. Justamente porque lo que pasa es que lo que se le reprocha al gobierno es que se podía haber alcanzado un acuerdo en mejores condiciones. No sé si hubiera sido distinto, ojo, me parece que yo creo que no. Pero en mejores condiciones de discusión a partir del hecho de que aprovechando la pandemia, pedir más en ese momento aprovechando la pandemia. Pero se como intentó. dice Marcos, Se intentó también de alguna nunca, forma. Nunca ¿no? fue muy distinto a lo que se acordó. Pero había una elección, es lo que dice. Hubo elecciones. Tampoco nunca fueron muy diferentes las opciones para acordar con el FMI. Tampoco en pandemia. Siempre hubiéramos llegado, por lo menos lo que el gobierno pretendía, al acuerdo que creo que se alcanzó, que dentro de todo es bastante, o parece ser bastante viable, digamos, a lo que buscaba esta administración. Lo que sí que es 2 años te generan recursos que perdés, dólar que sube, que baja. Esta semana se fue a las nubes y todo eso porque los ruidos, el riesgo país muy alto, esas son las consecuencias. Sí, obviamente después de esto hubo repercusiones en lo que son la bolsa, ¿no? Obviamente. Que están al instante esas repercusiones. Exactamente. ¿Quién más habló? Itay Hackman, este es un diputado para prestar atención por la opinión, que es uno de los que más desarrolló su idea, anticipando un poco un cuadro económico es también, uno ¿no? de los cuadros económicos dentro del Frente de Todos, con posiciones quizás más separadas de lo que es el albertismo, pero ha sido un diputado que igual ha respondido dentro de los parámetros de lo que el oficialismo siempre ha... recuerdo que en la discusión del aporte extraordinario para la riqueza, él proponía modificaciones más profundas que finalmente en el debate, digamos, internamente al proyecto oficialista, él le proponía hacerle modificaciones más profundas, incluso para que alcanzara mayor gente. Pero de todos modos siempre se movió dentro del oficialismo con esas diferencias o esos matices. Y en bienes personales también él aportó la estocada final fue de Itay Hackman, que pidió aumentar no me acuerdo cuál era, un porcentaje del 0,75 para los bienes en el exterior, algo así. Sí. Exactamente, esa modificación fue aceptada. ¿Y qué decía? A ver. El acuerdo con el FMI, con el FMI es un aspecto importante de la política económica, pero no debe ni puede ser la totalidad. Ahí marca una pequeñita diferencia. No consideramos que haya un buen acuerdo porque este endeudamiento en sí mismo es un condicionante negativo para la Argentina y probablemente lo sea por muchos años. Es importante haber llegado al acuerdo para la política económica, pero también marca todas las otras cuestiones que debe atender la economía. Tal vez no festejar tampoco demasiado ni subirse a una ola de felicidad, porque no es, o sea, es una buena noticia, en el marco en el que estábamos, pero... Yo creo que da una pista de lo que puede ser la posición de aquellos sectores del Frente Todo que
los periodistas o todos estamos especulando a ver qué dicen. Bueno, me parece que puede ir por acá. Cercano a Grabois. Exacto. Sí. Exacto, muy cercano a Grabois. No sé si nos queda más repercusiones. Bueno, Jimena López, diputada del Frente Renovador, como señala Sergio Massa, frente a la dura deuda heredada, hoy Argentina genera confianza y avanza hacia la reactivación económica. Este sí es un mensaje directo de apoyo al proyecto. Una diputada obviamente cercana a Sergio Massa, del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. Claro, retuitea el tuit del presidente Cita de la Cámara. De Sergio Massa, donde señala que el acuerdo con el FMI es una buena noticia para el país. Esto es lo que compartimos al principio. Frente al problema de la deuda heredada, ahí en ambos tuits se señala y se hace mención a la herencia recibida en la deuda y a la gestión del gobierno actual en pos de una reactivación económica. A ver, ¿qué decía? El diputado Julio Cobos, que viene del Senado, asumió el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados un nuevo mandato. Porque con su niña en la foto de... Sí, en la foto perfil. Recientemente padre ha sido. Exactamente. ¿No? Muy buen detalle, no lo había observado. El acuerdo con el FMI es un primer paso necesario para estabilizar la macroeconomía. En lo inmediato es positivo para reducir las tensiones financieras, cambiarias, la crisis de deuda y reservas que estamos atravesando. No acordar hubiera impactado negativamente en nuestra economía. También un apoyo firme de los radicales, casi sin diferencias entre ellos. Un apoyo claro de todos los espacios, incluido, eso es un detalle para mí, incluido el bloque Evolución, que hace poco se había diferenciado de la conducción oficial de la UCR. Ambos espacios parecieran haber coordinado salir al mismo tiempo a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario, diferenciándose quizás de otros socios dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Y a partir del apoyo de Evolución, a partir del mensaje de uno de los líderes del sector, que es el senador Lustó, que justamente se expresó a favor y dijo: no es aún un acuerdo, ni siquiera todo a nivel técnico, todavía a nivel técnico, pero es un marco para pensar uno que puede beneficiar al país. Exactamente. Seguimos. Karina Banfi, otra radical de la provincia de Buenos Aires. El acuerdo con el FMI es un paso necesario para dar certidumbre. También debe dar lugar al debate que el gobierno viene evitando. Inflación y un modelo exportador que señale un futuro. En el Congreso profundizaremos sobre los beneficios que esta decisión tiene que traer. Aquí marcando un poquito, una condición en el debate, que es la inflación y el modelo exportador de la economía. Que obviamente todo lo que tiene que ver con la situación económica argentina requiere constantes debates en el Congreso de la Nación. Leo Grosso, del Frente de Todos. Al FMI le decimos: el pueblo argentino no necesita ajuste. Si algo queda claro en la historia es que el verdadero objetivo del fondo es condicionar la política económica de nuestro país, de los países, entre paréntesis, para poder subordinarnos a los intereses de los suyos. Ruido. Leo Grosso, del movimiento Evita, viene de ese sector, y muy en sintonía con lo que es el gobierno de Néstor Kirchner, con Néstor. Claro, y arrobó un comunicado el día anterior, que justamente lo que decíamos antes, era ese mensaje de algunos legisladores que responden a movimientos sociales. Por ejemplo, Juan Carlos Alderete era uno. Y Souto, la diputada Souto. Claro. Que son los que habría que ver qué opinan. Sí, que Alderete ya en algún momento con Caliba anticipó que ellos, no estaban... Iban a votar en contra, dijeron. Claro, iban a votar en contra. Dentro del Frente de Todos se aceptaba la posición de estos dos diputados. Claro, pero después de alguna forma dijeron, pero tenemos que mirar bien, ¿no? Al principio fue como un rotundo votamos en contra, pero después medio que fue aflojando el discurso. Bueno, veremos entonces definitivamente qué define. Lidia Azcárate, era muy importante y necesario que el gobierno diera señales de credibilidad y de responsabilidad. Desde la oposición acompañamos toda acción que ayude a recuperar la confianza y que encamine a la Argentina en el sendero del crecimiento. Otra diputada de la oposición que también se expresa de manera positiva. Hemos compartido varios opositores. Los 257 diputados tenemos los tweets. No. Ahí viene, me dicen que viene @MarcoGiorgetti. ¿Qué dice? Yo no dije nada. No tengo voz ni voto. José Di Mauro, ¿qué dijo? Queda, si no calculo mal, queda un último tuit. A ver. No, dos tweets.
el último es, ya sé quién es, ya lo vi. Con alta responsabilidad y compromiso con el pueblo, logramos un acuerdo que nos permite crecer, dice la diputada Marcela Paso, también del Frente de Todos, del Frente Renovador, del masismo. Como bien plantea Sergio Massa, pudimos defender nuestras prioridades, que son la reactivación económica, el desarrollo productivo, la educación y la inclusión social, dice Marcela Paso, diputada también que asumió el 10 de diciembre pasado. Que vuelve a la Cámara. Vuelve a la Cámara, después de haber tenido ya un mandato desde 2015 a 2019, si no me equivoco. Exintendenta bonaerense. También. Y destacó también la palabra de Sergio Massa luego del acuerdo. Defendimos la reactivación económica, dijo el titular de la Cámara de Diputados, y desde el espacio de Massa también replicaron esta me sale la palabra, esta definición del presidente de la Cámara de Diputados. El último que ya había visto es Mario Raúl Negri, presidente de la bancada UCR. Hay que ser cuidadoso, está claro que se está arribando al entendimiento definitivo que superará a esta administración y comprometerá a las futuras administraciones. Por eso hay que ser prudente y no equivocarse. El Congreso analizará todo con mucho cuidado, anticipa Mario Negri, destacando lo que ha sido esta noticia del día, que es el entendimiento entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario, y que la oposición, en principio, en una parte importante, ha salido a apoyar en las redes sociales. Veremos qué termina sucediendo en el debate definitivamente, pero los radicales han dejado clara su posición en el mismo día de la fecha de conocida la noticia. Me encanta esta sección de los diputados se expresan por redes. Exacto. Me gusta que Marcos esté allí con toda la tecnología y todo el minuto a minuto de lo que dicen nuestros legisladores. En este caso, la temática del día de hoy es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también dentro de los representantes que se expresaron a través de sus redes sociales, lo hizo quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, oficialista. Lo hizo también en su cuenta de Twitter, que es @CarlosHeller. El gobierno heredó una situación de endeudamiento insostenible e inviable, y hace una serie de menciones explica básicamente de qué se trata este acuerdo. Pero la suerte de todo esto, les quiero contar, es que si ustedes se quedan en la edición que continúa después de nosotros, van a poder escuchar la palabra de Carlos Heller, porque va a estar dialogando con nuestros compañeros, así que a vivo van a poder indagar y profundizar. Yo sé que a los periodistas parlamentarios nos interesa muchísimo, así que préndanse a la pantalla de TV, porque lo vamos a escuchar a Carlos Heller hablando sobre este acuerdo, una voz autorizadísima de esta Cámara. Presidente de la Cámara, de la Comisión de Presupuesto, ratificado para el debate del presupuesto, justamente. Así que va a ser la autoridad de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, y en este caso, en el acuerdo con el FMI, la comisión más importante, que seguramente tendrá su paso el proyecto y el acuerdo. Así que es más que importante, no solamente para nosotros los periodistas parlamentarios, la palabra de Carlos Heller, sino también para el mundo de la política. Para mí, que tengo que escribir para el fin de semana, ahora me voy a sentar del otro lado, y voy a ponerme a escribir para el diario, escuchando esta entrevista que entonces les decía va a estar en la segunda edición, luego de que finalicemos nosotros, que nos queda muy poquito, pero vamos a seguir hablando sobre esta gran jornada en el día de hoy. Me gustan mucho los cruces que tiene Heller con Martín Tetaz y también con Cacase ya. Sí, ¿no? Cacase bueno, Cacase tiene un perfil que viene desarrollando de los otros 2 años anteriores, de ocupar ese lugar quizás que dejó vacante Luis Pastori, de técnico en los detalles de cada uno de los proyectos que tienen que ver con presupuestos, con cuestiones económicas. Se suma Martín Tetaz, forman un dúo ahí. Dúo dinámico. Bloque Evolución. Tal cual, del bloque Evolución en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, vamos a repasar entonces un poco esto que se logró en el día de hoy. Decíamos que este acuerdo tiene un programa de 2 años y medio, que va a ser actualizado cada 3 meses. Va a haber allí va a haber revisiones y desembolsos durante 3 meses para lograr pagar lo que tiene que ver con esta deuda
este programa stand-by que firmó Mauricio Macri, que son 44.500 millones de dólares. Ya hay pagos que ha hecho el gobierno argentino. Creo que ya lo hizo en 2 oportunidades el año pasado. Hoy terminó de hacer uno nuevamente. 431 millones. Claro, eran hoy, en el día de hoy. Y bueno, va a ir continuando. Me quedó, hoy tomaba nota mientras lo escuchaba Guzmán y decía que en esas revisiones que se van a hacer cada 3 meses, además va a haber esos desembolsos y con el remanente se va a acumular para las reservas. Para las reservas, claro. Por eso decíamos que van a ir creciendo. Claro. Y no van a estar como estaban hasta ahora. Y algo que también entra dentro de lo que el oficialismo o el gobierno venía mencionando como posibilidad, el tema de ampliar también las reservas a través del swap con China, que eso... Que tiene un viaje Alberto Fernández, tiene una agenda. Todo eso está también muy Exactamente. en constante negociación por parte del Ejecutivo Nacional. Va en todo el mismo sentido, en tratar de engrosar unas reservas que han finalizado el año bastante flacas. Que lo vemos allí Alberto Fernández en Olivos, emitiendo este mensaje que vimos hoy a la mañana. A las 10 de la mañana fue 4 minutos y medio, habló el presidente de la Nación. Se escuchaban los pajaritos entre el sol y el pastito, hablaba sobre este acuerdo. Y después inmediatamente Alberto Fernández ya tiene una agenda en Casa Rosada. Va a estar presentando 2 proyectos de inversión, así que ya está trabajando ya en la Casa Rosada después de todo este anuncio. Vamos a repasarlo ahora en breve. Pero también, bueno, el acuerdo hacia 2025, que era lo que quería el Fondo Monetario Internacional, frente a lo que proponía el Estado argentino, que era 2027, y con una reducción de déficit que, como decía Marco Giorgetti, va a venir por el lado de la situación energética. Los subsidios energéticos, que eso se da a conocer a través del comunicado que saca el Fondo Monetario Internacional a una vez que el gobierno informa que había un acuerdo en marcha. Claro, porque durante la conferencia de prensa se le preguntó puntualmente al ministro y él escabulló un poco, eludió la respuesta y dijo, no, bueno, que eso no se tocaba nada. Claramente el fondo ya lo había mandado al frente y decía que sí, eso se toca. Totalmente. Claro. Tema tarifas, que hubo la semana pasada, empezó la primera audiencia pública. Sí, ¿no? Eso Por el es tema una de la pista tarifa de que algo se iba a tocar, si no, no se hubiese... avanzado. Sí. Aparte, sí, se va a avanzar con ese tema, con los aumentos que, bueno, en lo que pasa que la discusión está puesta en las energéticas piden si puede superar la inflación y es lo que no quiere el gobierno, que quiere que se mantenga, que no la supere. Ese es el detalle. Y esa contención, ¿no? Esa presión que se hace desde todos lados, porque todo es algo a estallar. Todo es un constante cruce de intereses. Totalmente. Y negociaciones. Lo que pasa que, claro, está la cuestión de Cambiemos, que, bueno, fue la experiencia que Cambiemos en su momento trató de reducir el déficit a partir de los subsidios. Eso era... básicamente fue la conclusión a la que lo que podían hacer era hacer eso, por eso fue el crecimiento fuerte que tuvo las tarifas. Pero bueno, había 7 puntos que se iban que se iban a subsidios y alcanzó a reducirlos hasta 3 puntos. Sí. Entonces, bueno, pero se costó la elección. Y esto se da en un marco donde el gobierno nacional no tiene un presupuesto 2022. Está prorrogando el 2021. Pero también eso va a influir. Sí. ¿No? Seguramente. Que bueno, una de las cuestiones que se criticaba era, bueno, cómo va a ser el acuerdo para poder aprobar un presupuesto 2022. Sí, no conozco en detalle cómo puede influir el tema del presupuesto. Obviamente una de las cuestiones que decía la oposición, vamos a poder controlar menos. Y efectivamente sabemos menos de cómo va a ser el año porque no tenemos el presupuesto. Totalmente. Claro, te da maniobrabilidad de todas maneras, no tener presupuesto al gobierno porque puede manejar las partidas. Claro, que la oposición dice que lo manejan de manera discrecional. Claro, que es la crítica que se le hace claramente. Y digamos... ¿Puede mandar un presupuesto nuevo? Cosa que ya dijo que no iba a hacer, pero lo puede mandar. No, ahora no, en extraordinarias no, porque estas son las extraordinarias correspondientes a 2021. Y es como que siguiera el año anterior. Claro. Entonces, lo que sí puede hacer es, a partir de marzo, ahí podría llegar a mandar un presupuesto. No va a suceder, ya lo aclararon, pero bueno, es lo que... Es una Además, posibilidad. es poco viable, supongamos que se discuta un nuevo presupuesto en marzo, ¿lo tendríamos sancionado cuándo?
Con lo que puede ya tardar la discusión de un presupuesto. Hay que ver cuándo se sanciona este acuerdo, de todas maneras, sí, que bueno, el acuerdo tiene que estar antes de marzo, eso es claramente. En el mes de febrero seguramente la próxima semana habrá una ampliación del temario de extraordinarias. Recordemos, se presentaron esta semana 18 proyectos para extraordinarias. Normalmente es así, se mandan muchos proyectos. Después, recordemos, del año pasado, eso de mandar muchos proyectos es muy afín a este gobierno. El año pasado había mandado 31 proyectos. Sí, o sea, mandó 20 y pico, pero lo fue ampliando. Sí, siempre es así. Y terminaron aprobándose solamente un tercio. O sea, que es lo habitual en este gobierno. Seguramente esto, que era lo más esperado, seguramente va a ser incluido, por lo menos para que lo trate una de las dos cámaras en extraordinarios. Bueno, les decía, actividad entonces del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a las 16 horas en Casa Rosada, la firma de 2 proyectos para las áreas de salud e infraestructura a nivel nacional, junto a las autoridades del Banco Europeo de Inversiones y funcionarios de la Unión Europea. Así que va con todo el día viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que anunció este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros ya llegamos al final de esta primera edición de DTV, llegamos al final del día viernes. Les agradezco a mis 2 compañeritos que han estado hoy aquí. Gracias, Marquitos, por estar. Un gusto. Bueno, ya nos sacan del aire, ¿viste? Te terminás de despedirte mínimamente. José Di Mauro también. No digas nada porque ya te sacan enseguida. Muchas gracias por haber estado. Mi nombre es Verónica Benaim. La semana que viene ya vuelve a la conducción en este horario Melina Fleiderman. Los dejamos con la segunda edición. Viene Pato Méndez. Me dicen que está Martín Bravo, que está Gabriela Vulcano. No se pierdan porque hay una entrevista con Carlos Heller muy interesante respecto a todo lo acontecido en el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.